Es un gusto poder estar presentando para la Asociación Argentina del Frío, sobre todo presentando para Argentina, después de, yo diría, muchos años que no lo hago personalmente. Ahora hacerlo en esta nueva realidad, a través de una presentación virtual, es una experiencia más que interesante. Yo creo que al menos esta fotografía que está en el primer slide de mi presentación, tiene un significado importante respecto a esta nueva realidad de la que estamos hablando, y la razón por la cual llevamos adelante este tipo de entrenamientos de manera virtual. Es todo un desafío, creo, pero también una forma de hacer las cosas de una manera diferente y de alcanzar a la audiencia en su propia casa, lo cual me parece alucinante, ¿no? Personas que están viendo este tipo de presentaciones desde su casa, desde su dormitorio, donde sea que estén, es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Ya me presentaron, este soy yo. Tal vez lo único que quisiera agregar es que soy egresado de la Universidad Tecnológica en Buenos Aires. Trabajo en Emerson, empecé en 1998 en la ciudad de Buenos Aires, para después ser trasladado en el 2001 aquí a los Estados Unidos, y mi oficina está aquí en Sunrise, Florida. Esta es la agenda. Vamos a hablar un poco de tendencias globales clave en la industria de la refrigeración. Hablaremos de algunos refrigerantes con menor impacto ambiental. El tema de inflamabilidad, muy importante si es que se busca reducir el impacto ambiental en la aplicación de nuevos refrigerantes. Todo lo que tenga que ver con estándares y códigos, el flujo de adopción de esos estándares es algo para destacar también. Vamos a la relación entre los sistemas de refrigeración, los distintos formatos y los refrigerantes, algo que el ingeniero Aguiló estuvo hablando con, yo diría mucho más específicamente en casos en diferentes ciudades en Latinoamérica. Vamos a hablar de una manera un poco más general de algo similar. Lo mismo que cuando toquemos el tema de opciones en tecnologías de diferentes tipos de arquitecturas en sistemas de refrigeración comercial. Vamos a hablar de qué características deben guardar los sistemas de refrigeración, no porque yo lo diga, sino porque es el resultado de algunas encuestas hechas por nosotros con usuarios finales, también con algunos fabricantes en los Estados Unidos. Vamos a ver un poco de centros de innovación tecnológica, laboratorios, centros de entrenamiento y todo este tipo de desarrollos a nivel global para enfrentar todos estos cambios y todos estos desafíos que mueven a la industria hoy en día, ¿no? Este es un slide que suelo presentar habitualmente y he venido presentando a lo largo de los años. Es interesante porque cuando hace algunos años atrás algunas de estas cosas eran a futuro, hoy son una realidad para todos nosotros. Hablar de sustentabilidad, hablar de la responsabilidad que implica lo que hacemos hoy en día en las generaciones futuras, es algo que cada vez más, yo diría, los profesionales en esta industria toman conciencia, específicamente el tema de los refrigerantes, pero también el tema de la eficiencia energética en función de cuál es el elemento que genera la potencia que consumen los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, tiene un impacto en lo que hace al nivel de emisiones. Por lo tanto, está también relacionado con el tema de sustentabilidad, y la tendencia es sin duda de utilizar sistemas cada vez más eficientes. La conectividad, cuando hablábamos en el pasado, tal vez hablábamos de controladores electrónicos en general. Hoy en día es mucho más que eso. Hoy en día hablamos de una integración electrónica. Hoy en día avanzamos hacia el Internet de las cosas, avanzamos hacia la inteligencia artificial. Todo este tipo de tecnologías están apuntando al futuro, pero ya son utilizadas hoy en día a lo largo de la cadena de frío y también en aplicaciones de refrigeración comercial a nivel global en distintos lugares del mundo. Y yo diría que en futuras presentaciones probablemente se agreguen algunas otras cosas, como la salud, el bienestar de las personas. Lo acaban de ver en el primer slide que les acabo de mostrar, pero también en lo que tiene que ver en la seguridad alimentaria, en términos de preservación de la cadena de frío. Todas estas tendencias enlistan el futuro en nuestra industria a nivel global. Es interesante cuando presento este slide y pienso en cuando empecé a estudiar refrigeración hace muchos años, probablemente menos de lo que Roberto Aguiló, pero de todas maneras, hace muchos años, hablando de refrigerantes naturales en aquella literatura que utilizábamos en aquel tiempo,
el propano, el CO2, el amoníaco, que a medida que el tiempo fue pasando, fueron reemplazados por distintos desafíos que tenían que ver con la parte de seguridad y desafíos técnicos por los refrigerantes sintéticos o los CFC, hasta que el protocolo de Montreal, que ha sido una iniciativa exitosa a lo largo de los años, encontró que el impacto sobre la capa de ozono de este tipo de refrigerantes hacía que debían dejar de utilizarse, hubo una transición hacia el R22, yo diría como una etapa intermedia, para que después, en los años 90, aparecieran los HFCs, 404, el 507, el 134, el 410, hasta que, si bien estos refrigerantes no afectaban la capa de ozono, tenían un impacto en lo que hace al calentamiento global, formaban parte de una canasta ¿sí? Que junto con el CO2 tenía un impacto en el tema del cambio climático, lo cual, habiendo una etapa intermedia de algunos refrigerantes que aún siendo sintéticos forman lo que se llaman las mezclas de HFO, nos conduce otra vez a los refrigerantes naturales. O sea, un círculo histórico completo de la historia de la refrigeración desde principios del siglo pasado hasta hoy. El hecho de utilizar refrigerantes naturales con altas presiones, en algunos casos tóxicos, en algunos casos inflamables, hacen que las regulaciones, las directivas, los estándares, las normas, los códigos, todo ese tipo de cosas cobran una importancia fundamental. Ahora, ¿por qué esto está pasando? Bueno, hay impulsores a nivel global. La Unión Europea empezó hace algunos años atrás, para ser más específico, en el año 2014, con lo que se llama F-Gas, o las regulaciones de F-Gas, que han sido exitosas, considerablemente exitosas, si tenemos en cuenta reducciones del orden del 40 o el 45% a esta altura en la utilización de gases con alto impacto ambiental y una disminución considerable en las emisiones de CO2, gracias a la implementación de esta regulación mandatoria en Europa. Environmental Protection Agency en los Estados Unidos, con una política o iniciativa que se denomina SNAP, también lista una serie de alternativas de refrigerante con menor impacto ambiental de aplicación actual y futura. Kigali, vamos a hablar un poco más. California hoy en día está haciendo un gran trabajo con ese mismo propósito de disminuir el impacto ambiental y desarrollar soluciones también con una mayor eficiencia. Canadá está en el mismo camino. Ustedes ven que las Naciones Unidas está directamente involucrado. O sea, hay una gran diversidad, yo diría, de impulsores que llevan adelante todas estas tendencias que ustedes vieron en los charts o en las láminas que les acabo de presentar anteriormente. Hablemos de Kigali un poco, la enmienda del protocolo de Montreal. Es interesante cuando recién hablamos de Kigali, entender dónde Kigali se encuentra en el centro de África. Es un acuerdo alcanzado por 200 países para la reducción de la aplicación de los HFC. Estamos hablando de una reducción paulatina, ¿no? de un phase-out, como se denomina habitualmente en inglés, una reducción paulatina en la aplicación de los HFC. Entró en vigor en enero del 2019, hay más de 95 países que lo han ratificado. Cuando di esta presentación estaba incluido Colombia, Argentina, está en la lista también. Si vemos la evolución para distintos países, los países de Latinoamérica siguen la escalera verde que ustedes ven aquí, con un congelamiento en 2024, con una primera reducción en 2028 del orden del 10%, y así continuas reducciones a lo largo de los años, hasta 2045 con una reducción del 80% en lo que hace a la utilización, la fabricación, la importación, la exportación, todo lo que tiene que ver con la aplicación de refrigerantes con alto impacto ambiental. Se espera el mismo éxito que el protocolo de Montreal ha tenido para la aplicación de los CFCs y de los HCFCs. Ahora, claro, esto plantea un desafío, cuál es una opción en términos de refrigerante a largo plazo, y esto combina lo que tiene que ver con la seguridad, con el medio ambiente, con el rendimiento y con la economía. El tema es que cualquiera sea la decisión siempre implica un compromiso
Un refrigerante seguro probablemente trabaja a altas presiones, como es el caso del CO2. En lo que hace al medio ambiente, bueno, el menor impacto ambiental depende de cuál sea la regulación que corresponda en cada uno de los países. El rendimiento, que es un tema que el ingeniero Aguiló tocó en la presentación anterior, uno puede hablar del rendimiento del refrigerante teórico, pero es importante entender cuál es el comportamiento del refrigerante dentro del sistema, y esto está directamente relacionado con el tipo de arquitectura en el cual se va a aplicar, y es de lo que vamos a hablar también, además de las propiedades físicas del refrigerante. Y el término de la economía no tiene que ver solamente con el precio del refrigerante, sino también de cuál es el costo del sistema en el cual el refrigerante se va a aplicar, y también cuál es el costo en términos de cambio tecnológico para su implementación. Todo esto genera lo que se llama un enfoque holístico, donde la suma de todos los factores no es el total, o en pocas palabras, no hay una solución perfecta. Este es un gráfico que trata de mostrar las distintas opciones que existen hoy en día de refrigerantes con menor impacto ambiental. En el eje horizontal tienen los valores de GWP o Global Warming Potential o impacto sobre el calentamiento global, de manera ascendente aquí desde 0, 150 hasta 2000. En el eje vertical tienen las presiones o también lo que se llama la capacidad volumétrica, quiere decir que los refrigerantes que están aquí, más arriba, tienen una mayor presión, por cierto, el CO2 está fuera de escala, yo diría, pero es el de mayor presión en todas las opciones que ustedes ven aquí, pero también con una mayor capacidad volumétrica. Esto significa que se necesita un desplazamiento menor para obtener una mayor capacidad. El refrigerante está dividido en franjas. Las franjas verticales muestran las opciones actuales, muestran las opciones intermediarias y muestran las opciones con bajo GWP, y esta pequeña franja que está aquí muestra las distintas opciones con menos de 150 de GWP, que es una tendencia a nivel global de todos aquellos impulsores que les mostré en un slide o en la lámina anterior. El gráfico también está dividido en franjas horizontales. ¿Sí? Las franjas horizontales son baja presión, presión media y presión alta. Yo puedo hacer un análisis bastante sencillo de cuáles son las opciones en aire acondicionado hoy en día, como el 410, y cuál es la tendencia en el sentido de la disminución en el impacto global, que nos lleva a la aplicación de R32 o de algunas mezclas de acuerdo a distintas opciones de distintos fabricantes en equipamiento de aire acondicionado. En refrigeración ocurre algo similar. El R22 tal vez tradicionalmente fue una opción. La evolución al 404A para no afectar la capa de ozono pareció, por lo menos no es la mejor opción, si se tiene en cuenta que tiene 3.922 de GWP. Esto nos conduce hacia la izquierda a aplicaciones intermediarias, 448, 449. Estas son opciones que el ingeniero Aguiló mostró anteriormente, en el orden de 1500, y si quisiera seguir reduciendo, ya entro en el espacio de los refrigerantes ligeramente inflamables, A2L, como ustedes ven aquí dentro de esta categoría. Esto me muestra que en la medida en la que deseo disminuir el impacto ambiental, es que empiezo a encontrarme con opciones que ganan cierto grado de inflamabilidad. En baja presión, el 134, refrigerante yo diría tradicional, aparecen ciertas opciones, sí, por debajo de 750, como el 450, el 513 o el 515, que aún son A1, el color verde significa que es A1, que no es tóxico y que no es inflamable según ASHRAE 34. Aparecen también los hidrofluoroolefines, que están aquí debajo. Los hidrofluoroolefines de aplicación pura están por debajo de 150, y habitualmente se utilizan en distintas mezclas. En este caso, todos estos refrigerantes que ocupan esta diagonal tienen algún grado de composición de hidrofluoroolefín. Lo mismo ocurre con el LR32. Todos los refrigerantes que aparecen en la diagonal del 410 tienen alguna proporción de R32 y es lo que hace variar su inflamabilidad. Aparece el amoníaco también en la parte de presión media y aparece el propano, pero en ambos casos uno es tóxico, el otro es inflamable. Así que, como conclusión, las opciones con bajo impacto ambiental tienden a ser inflamables, ligeramente inflamables, u operan a altas presiones. Así que eso implica un desafío en términos de diseño de sistema. Y ahí es a donde la industria va, 150 o menos en términos de impacto ambiental.
Todo esto genera una cantidad de estándares, códigos, con un diferente flujo de adopción. O sea, cuando hablamos de estándares o códigos que están con el color verde aquí, significa que el estándar por los refrigerantes en flujo de adopción, yo diría que está enteramente desarrollado, pero lo que tiene que ver con estándares de equipos, lo que tiene que ver con estándares de aplicación, códigos de edificación y códigos locales para la aplicación de refrigerantes ligeramente inflamables o inflamables, no está enteramente desarrollado a nivel global. Esto es un promedio, hay algunos lugares donde está un poco más desarrollado, en otros un poco menos. Sobre un lado del gráfico, ustedes pueden ver lo que tiene que ver con la Unión Europea y todo lo que tiene que ver con los estándares internacionales. Sobre este lado del gráfico, lo que tiene que ver con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos estándares, estos códigos proporcionan pautas, establecen diferentes tipos de prácticas, crean un marco legal y prevén una base en lo que hace a la tecnología que permite hacer comparaciones entre distintos fabricantes sobre una misma base de qué es lo que están ofreciendo en el mercado, ¿no? Siguiendo cada uno de estos estándares en función del nivel de aplicación que tenga por cada país. Cuando pasamos a las arquitecturas, y tenemos que hacer una combinación de las distintas arquitecturas de refrigeración por cada tipo de formato, eso es lo que muestra este gráfico que ustedes ven acá con las distintas opciones para distintos refrigerantes. Esto está dividido en cuartos fríos, esto está a su vez dividido en sistemas descentralizados o sistemas distribuidos y sistemas centralizados. Fíjense que para cada una de estas arquitecturas existe una opción actual en términos de refrigerante y una tendencia. A su vez, se indica aproximadamente cuál es la superficie, o sea, estamos hablando de formatos pequeños, por ejemplo, o de pequeños supermercados o de tiendas de conveniencia, cuando hablamos de cuartos fríos que aplican unidades condensadoras de aplicación remota, o tal vez unidades compactas. Estamos hablando de supermercados pequeños, cuando aplican exhibidores autocontenidos, o microdistribuidos, o los determinados water loops, o unidades condensadoras que forman parte de sistemas distribuidos cuando hay más de un compresor dentro de la unidad, o sistemas paralelos, ¿sí? Que emplean salas de máquinas con grandes tendidos de tuberías, o sistemas de ciclo secundario, donde el refrigerante no abandona la sala de máquinas, sino que lo que sale de allí es glicol bombeado, que va a parar a las vitrinas o a los evaporadores de media temperatura o de alta temperatura, o el caso de los sistemas en cascada, ¿sí? En este caso una cascada híbrida que tiene un sistema de ciclo secundario que bombea glicol al sistema de alta y de media, mientras que el sistema de baja temperatura trabaja en expansión directa con CO2 en cascada, como le dije anteriormente con el sistema de alta, o un sistema de 100% CO2, que es el caso de los sistemas booster. Así que aquí ven tendencias, qué es lo que se aplica hoy en día, hacia dónde van cada una de estas arquitecturas. Todo esto agrega un nivel de complejidad importante cuando se tiene que tomar una decisión. El usuario final tiene que pensar, y bueno, ¿cuál es la mejor decisión en todos este tipo de opciones que les acabo de mostrar? Bueno, un área importante es el tema de la inversión inicial. ¿Cuál va a ser el costo? Pero no solo la inversión inicial en el costo total del sistema, sino también cuál va a ser el retorno de la inversión. Y el retorno de la inversión está directamente relacionado con los costos operativos. ¿Sí? Los costos operativos se componen de el costo de mantenimiento, el costo de consumo energético y la pérdida de mercadería. Entonces, una inversión inicial que tiene un buen retorno de inversión puede ser una alternativa interesante cuando cumple con las condiciones de un menor impacto ambiental o es un sistema sustentable. Entonces, todos estos distintos factores que aparecen en esta gráfica son factores a tener en cuenta, lo cual nos lleva una vez más a lo que se llama una aproximación holística. Este valor que ustedes ven acá, que dice LSSP, en inglés es Life Cycle Climate Performance, que se define como impacto climático total durante el ciclo de vida del equipamiento medido en una masa equivalente de CO2, es, yo diría, el valor más importante al momento de tomar la decisión, ya que combina el impacto directo por un lado junto con el impacto indirecto, ambos medidos en una masa de CO2. El impacto directo tiene que ver con las fugas de gas refrigerante, tiene que ver con la carga del gas refrigerante, tiene que ver con el global warming potential del gas refrigerante. El impacto indirecto
tiene que ver con la energía consumida por el sistema, con el recurso energético que se está utilizando para generar la energía que el sistema consume, y el factor de emisión. Esto es diferente por cada país, o sea, cuántos kilogramos de CO2 se emiten por cada kilowatt que el equipamiento de refrigeración consume. La suma de estos dos me da el LSCP. Ahora, contrariamente a lo que muchas veces parece ser, el impacto directo, digamos que la gente lo considera como más importante hablar del refrigerante y olvida que el peso en la suma total, por lo general, el impacto indirecto tiene un peso mayor. Eso significa que aunque utilice un refrigerante de bajo GWP, si el sistema no es eficiente, el resultado final no va a ser el mejor en términos de life cycle, en términos de life cycle climate performance. ¿Sí? Y esto a lo largo de la vida útil del equipamiento. Estamos hablando desde que el equipamiento es fabricado, hasta que es instalado, hasta que es operado, hasta que es mantenido y hasta que es dispuesto, o sea, hasta su disposición. ¿Okay? Teniendo en cuenta todos los factores que vimos anteriormente. Así que lo más importante es siempre que este valor, el LSCP, sea el mínimo posible en la combinación de impacto directo y impacto indirecto. Diferentes arquitecturas, los sistemas tradicionales hoy en día, que son sistemas de expansión directa con salas de máquinas, con condensación remota, con largo tendido de tubería, y distintas alternativas que son las que intentamos cubrir durante esta charla rápidamente. Vamos a hablar rápidamente de sistemas transcríticos, vamos a hablar de sistemas distribuidos, hablaremos también de sistemas descentralizados, unidades condensadoras, sistemas microbooster, que sería una alternativa diferente en términos de sistemas de refrigeración y microdistribuidos. Si hablamos de sistemas transcríticos de CO2, en este caso de tipo booster, acá ven esquemáticamente el sistema en una pantalla de un controlador para este tipo de sistemas, los compresores de baja temperatura, descargando en la succión de los compresores de media, distintos mecanismos o sistemas de recuperación de calor debido a la alta descarga del CO2, puedo aprovechar para producir agua caliente, para producir calefacción, el enfriador de gas, en este caso en particular, las válvulas reguladoras que nos llevan al tanque de expansión, la aplicación de eyectores, en este caso, pueden ser eyector de líquido, pueden ser eyector de vapor, todo lo que es la compresión paralela, y estamos también hablando de los evaporadores del sistema de media temperatura y los evaporadores del sistema de baja temperatura también. ¿Okay? Aplican refrigerante CO2, que GWP es igual a 1, estamos hablando de un mismo sistema que combina baja y media temperatura en un ciclo de compresión de 2 etapas. Es compacto, recuerden de lo que hablé al principio, o sea, la capacidad volumétrica del CO2 es muy alta. Esto implica que yo puedo tener una alta capacidad con un menor desplazamiento, con un menor diámetro de tuberías. Sí es cierto que hay una alta presión en las aplicaciones transcríticas. El tema de la presión de reposo es muy importante cuando el sistema queda parado y tienden a ecualizarse la temperatura exterior o la temperatura ambiente con la temperatura del sistema, las presiones suben, eso es algo que requiere de válvulas de alivio o de algún sistema de enfriamiento adicional que evite que esta presión supere las presiones de diseño de todo el sistema. Hoy en día existen aplicaciones con evaporadores inundados, lo cual mejora la eficiencia de este tipo de sistemas. Hay distintas opciones para mejorar la eficiencia de este tipo de sistema en distintas aplicaciones bajo distintos ambientes. Requiere de personal técnico capacitado, sin duda, y los controles electrónicos en general tienen algún grado de sofisticación importante. Así todo, el resultado final, al ser 100% natural, es una reducción importante en el impacto global, en el impacto total, o el LSCP, como dije anteriormente. Están ampliamente difundidos, como ustedes ven, a nivel mundial, en Latinoamérica. Estos son resultados de Checo en julio de 2020, habla de 75 sistemas en Sudamérica. Yo sé que hay muchos en Argentina, especialmente en el sur del país, sistemas transcríticos, pero de amplia aceptación en Europa, sin ninguna duda, de amplia aceptación en Japón, lo mismo que en Australia, lo mismo que en los Estados Unidos hoy en día. Empiezan a aparecer cada vez más sistemas transcríticos. En Canadá han estado ahí desde hace tiempo. Hay algunos en Centroamérica también, algunos en México.
a poco están siendo adoptados sistemas transcríticos de CO2 a nivel global gracias a la aplicación de un refrigerante 100% natural. Carlos, discúlpame, te queda 5 minutos de la charla. Los sistemas distribuidos, cómo no, muchas gracias. Los sistemas distribuidos en aplicaciones para supermercados, en este caso son 5 sistemas distribuidos en distintos lugares estratégicos del supermercado, con todos los beneficios que ustedes ven aquí, gracias a la aplicación o a la instalación del sistema mucho más cerca de lo que se quiere refrigerar, las unidades condensadoras, hoy en día de una aplicación muy difundida, debido a la disminución en el tamaño de los formatos. Hoy en día los formatos de supermercados son más pequeños, se instalan o se llevan adelante dentro de ciudades, dentro de sitios muy poblados, donde se requiere un bajo nivel de ruido, donde se requiere una buena apariencia, ya que este tipo de sistemas no pueden instalarse en salas de máquinas, se instalan por fuera. Entonces se ven, están a la vista de las personas, unidades condensadoras pequeñas que pueden llegar hasta 20 caballos, sistemas microbooster, como les dije anteriormente, con la capacidad de poder el sistema de baja temperatura descargar en la succión del sistema de media temperatura y a su vez el sistema de media temperatura enviar el calor reyectado a través de una condensación por aire o una condensación por agua. A diferencia de un sistema de CO2, este tipo de sistemas funcionan con refrigerantes sintéticos, no requieren, son sistemas distribuidos, o sea, los sistemas de baja temperatura están instalados dentro de la tienda, no rechazan calor dentro de la tienda, ya que, como dije anteriormente, la descarga va a la succión del sistema de media, son muy eficientes debido a la reducción del radio de la compresión en la aplicación de baja temperatura, utilizan un mismo refrigerante en baja y media temperatura, refrigerantes del tipo 1, como el 134, o el 513, y en el futuro también refrigerantes A2L, como puede ser los HFO puros, en este caso en particular, ¿no? Combinan distintos componentes mecánicos con componentes electrónicos, con la capacidad de poder tener supervisión remota en el caso de servicios o sistemas de supervisión remota. Los sistemas microdistribuidos que aplican, los sistemas microdistribuidos que aplican pequeñas unidades, ¿sí?, distribuidas dentro del supermercado. El ciclo de refrigeración es un ciclo de refrigeración normal, ya sea de media o de baja temperatura, pero la condensación es por agua, agua que viene de un chiller o agua que viene de un dry cooler. Son unidades muy compactas, como ven acá, de muy bajo perfil, ¿no?, con pequeño tamaño, que pueden utilizar compresores de bajo perfil también, en este caso scroll, con velocidad variable, un módulo de control con toda la parte electrónica y un módulo de compresión que incluye el condensador, en este caso un condensador por agua de tubo en tubo, y los distintos sistemas convencionales de un sistema de refrigeración, incluida una válvula reguladora de agua. Esto es lo que todos buscan, ¿no? Al final de cuentas, ya para terminar, que los sistemas sean sustentables, que sean simples, que sean inteligentes, que sean simples para el servicio, que sean seguros y que sean estables. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos esta encuesta en Estados Unidos, todos estos términos en inglés empiezan con la letra S, ¿no? Entonces, por eso llamaban soluciones 6 S. ¿Sí? Serviceable, simple, sustainable, safe, stable and smart. Todos, de una forma u otra, coincidían con lo mismo. Y esto es lo que nos lleva hoy en día a un enfoque diferente, o un enfoque holístico en lo que hace a la refrigeración. La relación orientada a enfrentar los diferentes desafíos entre consultores, entre usuarios finales, entre fabricantes, instaladores, contratistas, distribuidores, ¿sí?, todos unidos a lo largo del ciclo de vida de la solución, ¿sí?, desde el manejo del proyecto hasta el ciclo postventa inclusive, ¿sí?, para lo cual lo que se llaman soluciones sustentables, simples, inteligentes, fáciles para el servicio y seguras son las mayores tendencias. Nosotros en Latinoamérica, para finalizar, hemos invertido en lo que hace a educación. Toda esta complejidad de todo este tipo de sistemas, todos este diferentes tipos de refrigerantes, este tipo de tecnologías que ustedes ven, implica un desafío para los contratistas, para el personal de servicio que tiene que estar familiarizado con todo este tipo de cosas. Por lo tanto, la educación es muy importante, es para lo cual invertimos en centros de educación, tanto en México como en San Pablo, en Brasil ahora,
esperemos que poco tiempo en Argentina también, con el propósito de poder entrenar a las personas, tener contacto con organizaciones gubernamentales en la promoción de buenas prácticas para refrigeración y apoyar en el desarrollo de técnicos, ingenieros en refrigeración y en aire acondicionado que sean capaces de enfrentar este tipo de desafíos a futuro. Así que, como conclusión, la salud y el bienestar, además de la seguridad alimentaria, son una tendencia ahora y van a ser motivo de charlas y de presentaciones seguramente más adelante. Las regulaciones, todo lo que tiene que ver con directivas y estándares es muy importante. La aplicación de refrigerantes de bajo impacto ambiental directo no necesariamente implica un menor impacto ambiental. La eficiencia es muy importante. La refrigeración comercial moderna ya no es simplemente un enfoque directo a un fabricante que hace sistemas. Todos los distintos personas que están involucradas, desde el consultor hasta el distribuidor, están involucrados, y la educación forma un papel fundamental en todo este panorama. Así que eso es. Gracias y disculpe si me excedí.